están? Vamos a comenzar una nueva cápsula asociada a una aplicación de ecuación lineal de primer orden, pero en este caso de mezclas. Vamos a partir desde el inicio. Independientemente de que yo me pueda aprender una fórmula, es importante que sepamos de dónde sale. Entonces, dice que suponga que un tanque grande de mezclado contiene inicialmente 300 galones de agua en la que se disolvieron 50 libras de sal. Entra agua pura a una razón de 300 galones por minuto y cuando la solución está bien resuelta, sale la misma razón. Determine una ecuación diferencial que exprese la cantidad A de T de sal que hay en el tanque al tiempo T y cuánto vale A en un tiempo inicial, donde A en este caso va a ser la cantidad de sal en el tanque. Entonces, consideremos un tanque el cual tiene agua. Esto puede ser agua pura, puede ser agua con sal, puede ser salmuera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo tengo súper claro es que este tanque tiene en el interior una cantidad de volumen determinado y por ende tiene una cantidad de sal inicial, ¿cierto? Ahora, en este caso están ocupando A, por lo tanto, vamos a colocar A de 0, donde B sub 0 es el volumen inicial y A sub 0 es la cantidad de sal en el estanque. Ahora, yo puedo empezar a introducir agua. Pero esa agua va a tener una concentración inicial, vamos a colocar 1, y va a tener un caudal inicial. Entonces C1 va a ser concentración inicial ¿de qué? De sal. Y Q1 va a ser el caudal. ¿Cómo entra el agua al estanque? Pero adicionalmente, este estanque puede empezar a sacar agua. Donde va a ser en función de una concentración final y de un caudal final. Caudal de salida y el caudal de entrada. ¿Cierto? Ahora, yo tengo que empezar a ver qué es lo que va a cambiar en el tiempo en el estanque. Yo tengo agua, va a entrar agua, va a salir agua. Pero si el agua que entra tiene sal y adentro del estanque no hay sal, se va a empezar a mezclar. Por lo tanto, va a salir con una concentración distinta de la que entra. O también puede existir el caso que no entra agua con sal, sino que entra solo agua, pero adentro hay agua con sal, se va a empezar a mezclar y de igual manera va a salir una concentración distinta. Entonces, lo que va a cambiar en sí no es la concentración, sino es la cantidad asociada a la concentración. Por lo tanto, el A cambia en función del tiempo.
Por lo tanto, yo puedo generar un ADT. Pero esa ecuación diferencial, esa cantidad de sal que va a ir cambiando en el tiempo, depende de la razón. De la razón de entrada menos a la razón de salida. Pero las razones van a ser la concentración de entrada por el caudal de entrada menos a la concentración de salida por el caudal de salida. Pero lo único que yo no tengo es la concentración de salida. Esto no lo tengo. Pero la concentración va a ser la cantidad de sal en un volumen determinado. Por lo tanto, dA de T va a ser C1 por Q1 menos Q2 sobre el volumen por A. Entonces, si este término yo lo paso al otro lado de la igualdad, voy a tener dA de T más Q2 sobre B por A es igual a C1 por Q1, donde forma una ecuación lineal. Pero hay un factor que no hemos considerado, que es el volumen. El volumen no siempre va a ser constante. Y ustedes se preguntarán por qué. Si entra más agua de la que sale, va a empezar a haber más agua en el estanque. Por lo tanto, el volumen cambia. Pero si sale más agua de la que entra, va a haber menos agua de la que ya había. Por lo tanto, el volumen también cambia. El volumen solo será constante cuando la cantidad de agua que entra sea la misma que sale. Entonces, el volumen sí o sí va a tener que ser el volumen inicial, pero le voy a tener que sumar el caudal de entrada menos el caudal de salida en el tiempo. Entonces, si el caudal de entrada es mayor que el de salida, esto es positivo. Entonces va a ir subiendo el agua en el estanque. Pero si el caudal de salida es mayor que el de entrada, esto va a ser negativo. Entonces le voy a restar al volumen inicial. Entonces finalmente, dA de T más Q2 dividido B sub 0 más Q1 menos Q2 por el tiempo por A es igual a C1 por Q1. Y esto es equivalente a que yo escriba A' más Q2 dividido B sub 0 más Q1 menos Q2 en el tiempo por A igual a C1 por Q1. Y esta es la ecuación diferencial, o mejor dicho, es la solución. No, es la ecuación diferencial que me permite calcular la cantidad de sal en el tiempo. Cantidad de sal en el tiempo. Entonces, si ahora nos fijamos en el problema en sí, lo podemos leer. Y dice, suponga que un tanque grande de mezclado contiene inicialmente 300 galones de de agua. 300 galones de agua. Eso quiere decir que el volumen inicial son 300 galones. Ahora, en los que se disolvieron 50 libras de sal. Por lo tanto, en un tiempo cero, yo tenía 50 libras de sal. Dice que entra agua pura a una razón de 3 galones por minuto.
Pero como está entrando agua limpia, la concentración de entrada es 0, porque el agua limpia no tiene sal. Y cuando la solución está bien revuelta, hoy no ando bien para leer, está bien revuelta, sale a la misma razón. Por lo tanto, el Q2 es de 3 galones por minuto. Dice, determina una ecuación diferencial que satisface el A de t y me piden calcular A sub 0. ¿Cuánto vale A sub 0? Entonces, voy a tomar este pedacito de la hoja, donde estos son mis datos. ¿Sí? Ahora, yo sé que voy a tener A' más Q2 dividido B sub 0 más Q1 menos Q2 en el tiempo por A, y eso es C1 por Q1. Pero resulta que no tengo concentración de entrada, por lo tanto esto es 0. Así que voy a tener A' más Q2, y Q2 vale 3, dividido, el volumen inicial son 300 galones, más el caudal de entrada es 3 y el de salida es 3, por A, y eso va a ser igual a 0. Esto que tenemos aquí se anula, por lo tanto, A' más 3 sobre 300 por A es igual a 0. Si hago la división, voy a obtener que A' más 1 sobre 100 por A es igual a 0. Aquí tengo la ecuación lineal. Ahora, si la resuelvo, tengo dos opciones. Así como la tengo, puedo llevarla a una lineal, pero también la puedo llevar a una de variable separable. Entonces, la voy a resolver como lineal. En este caso, este término va a ser nuestro P de t. Por lo tanto, el factor integrante va a ser e a la integral de 1 sobre 100 por dt, y obtendremos que mu de t es e a la 1 sobre 100 de t. Ese es el factor integrante. Si lo multiplicamos por la ecuación diferencial, voy a obtener A' por E 1 sobre 100t más 1 sobre 100 por E 1 sobre 100t por A es igual a 0, donde esto fue derivado, quedándome A por E 1 sobre 100t' es igual a 0. Aquí esta parte es importante. Si yo esto lo paso a una ecuación diferencial, perdón, a una razón de cambio, me queda la derivada de A por E 1 sobre 100t dividido de t es igual a 0. Y aquí yo puedo generar mi variable separable. Por lo tanto, se integra. Y me queda algo de este estilo. El lado izquierdo es sencillo, me queda A por E 1 sobre 100 por
t, pero este lado yo tengo que pensar, tengo que integrar un 0, eso es 0, pero tengo que pensar qué término al derivarlo se hace 0, porque recuerden que el argumento de la integral es la función derivada, por lo tanto es una constante, así que voy a colocar c. Este término va a pasar dividiendo a va a ser igual a la constante por e a la 1 sobre 100t, obteniendo a de t es igual a c por e a la menos 1 sobre 100t. Y aquí tengo la solución de la ecuación diferencial. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Pero, ¿qué me decía el problema? Decía que inicialmente, en un tiempo cero, el estanque tenía 50 libras de sal. Por lo tanto, voy a tener a de 0 es igual a c por e a la menos 1 sobre 100 por 0, lo cual esto me da 1. Y me quedaría 50 es igual a c. Así que finalmente a de t va a ser 50 por e a la 1 sobre 100 negativo t. Y aquí ya tengo la formulación de la cantidad de sal. Este problema se puede ir agrandando, pues voy a devolver, si las razones son distintas. Incluso si este ejercicio ustedes lo hacen con que la razón es distinta, la razón de entrada o el caudal de entrada y el caudal de salida son distintos, ¿cierto? En ese sentido me va a quedar una ecuación un poco más grande, ¿ya? Ahora, si yo hubiese tomado la ecuación diferencial, lo voy a hacer aquí, yo tenía la ecuación como una prima más 1 sobre 100 por a es igual a 0. Esto va a pasar al otro lado restando. Pero esto es equivalente a que diga dA de t es igual a menos 1 sobre 100 por a. Y aquí genero la variable separable. dA sobre a es igual a menos 1 sobre 100 por dt. Si aplicamos la integral, me queda el logaritmo de a igual a menos 1 sobre 100 por t, más c. Y si aplico la exponencial, me queda a es igual a c por e a la menos 1 sobre 100t. Y es exactamente la misma ecuación, ¿cierto? Ahora, ustedes me preguntarán, ¿por qué no la resolví de forma inmediata? Por variable separable. Porque si en un problema a mí me dice hágalo de forma lineal, no puedo aplicar variable separable, porque necesito resolverla de forma lineal. Si el problema me dice resuélvala por variable separable, me olvido de la lineal y aplico variable separable. ¿Ya? El problema quedaría hasta ahí, porque no me preguntan nada más. Determine la ecuación diferencial, que exprese la de t, y adicionalmente lo resolví. Y como tengo una condición inicial, calculé la constante del problema.
Bueno, chicos, nos vemos.